acumulación de tiempo de servicios y tampoco pagan aguinaldo y vacaciones. Este es un aporte que quería hacer sobre todo para entender que aún en esta crisis la situación de los actores viene siendo precaria desde hace mucho tiempo y cada vez es peor. Y esto impacta total y definitivamente en la crisis que está sufriendo la obra social de actores, que se desfinancia por todos estos motivos: la falta de ficción, la falta de aportes de los empresarios y este desdoblamiento ilegal que están haciendo de lo que es salario y lo que no lo es. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Mirta Israel, soy parte del colectivo de actrices argentinas que nos autoconvocamos por otro derecho, porque estamos hablando de la cultura, que no es ni una inversión ni un gasto, sino que es un derecho humano. Y nosotras nos juntamos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que significa que es un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Históricamente, y pasa, estaba escuchando lo de la cultura y todo tiene que ver, ¿no? Porque hay una matriz cultural que nos dice que no podemos decidir por un montón de cosas. Y lo primero e histórico que nos pasa a las mujeres es que hemos sido nuestros cuerpos territorio de conquista, o sea, por eso decimos soberanía sobre nuestros cuerpos. Y eso se puede extender a cualquiera de los derechos de los que hoy se está hablando, que es el derecho a la cultura, derecho al trabajo, que son derechos básicos de cada una y de cada uno de actrices y de actores. Estaría bueno que hoy se dijera también en femenino, ¿no? Nos costó mucho hablar acá en femenino, son muchos hombres acá, y está buena la palabra de las mujeres, que en un país donde la pobreza también se feminizó, ¿no? Con muchas mujeres jefas de hogar, ¿no? Entonces, el tema del hoy, de que se apruebe la legalización, no solo la despenalización, que es una trampa pensar solo la despenalización, porque la legalización del aborto implica que el Estado tiene que hacerse cargo de la educación sexual para poder decidir, de los anticonceptivos para no abortar y del aborto legal para no morir, y el aborto legal en condiciones de salud pública, ¿no? Rompiendo con esta idea, digo, en estos días hubo gente horrorizada porque había unas adolescentes yendo sin corpiño a la escuela, pero no se horrorizan cuando mueren tantas mujeres por abortos clandestinos. No se horrorizan cuando algunos médicos dicen ser objetores de conciencia, pero en realidad tienen sus clínicas privadas para hacer esos abortos clandestinos, entonces se le acaba el negocio. Entonces, bueno, la legalización del aborto implica soberanía sobre nuestros cuerpos, implica que no mueran más mujeres, que son en general las mujeres que no tienen acceso a una clínica privada, las mujeres pobres, y que sea en el hospital. Y basta de decidir sobre nuestros cuerpos. Y voy a finalizar con una frase: saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Señora, bienvenida, ¿cómo te va? Por esa frase ¿Cómo va? Bien, ¿y vos cómo ves la situación? Santi, quería decir que en un momento donde se habló de construcción de sentido, y esa construcción parte del trabajo, por eso la destrucción de la industria, lo mismo que la destrucción de la cultura, hay gente que se atreve a ser economista, diputada y madre reciente. Y madre. Así que Fernanda Vallejo, querida, es un placer. Gracias, Che. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Santiago. Bueno, bien es una manera de decir, entre otras cosas por el bebé que está por allá, lo que vimos. lo que nos aporta un poco de alegría en estos días turbulentos. En lo que tiene que ver con la situación económica de nuestro país, la verdad es que hay muy poco para sentirse bien. Lo concreto, no me voy a meter mucho en tecnicismos porque la verdad es que escuché con atención a los colegas que me precedieron en la palabra y se dijeron y se explicaron muchísimas cosas, pero lo cierto es que tenemos un Banco Central que en una semana más o menos perdió 5.000 millones de dólares de reservas que se han consolidado con el esfuerzo del trabajo de todos los argentinos. Esto hay que decirlo, las reservas internacionales del Banco Central son de todos los argentinos, y te digo más, con el trabajo presente y con el trabajo futuro, porque se acumularon en base a deuda que la vamos a tener que seguir pagando. Probablemente el pobre Francisco, que tiene 2 meses y está por ahí, también le va a tocar seguir pagando esta deuda bestial que se está contrayendo. Y el corolario es que
Mientras se perdían reservas, al mismo tiempo se devaluó. Tenemos de diciembre a esta parte una devaluación acumulada de 26%, 8% solamente en la corrida de esta última semana. Un mercado financiero que le está marcando la cancha al Banco Central, es decir, que ni siquiera, y al gobierno en general, ¿no?, que ni siquiera los supuestos amigos del mercado confían en la política económica y en la capacidad de este gobierno de gestionar la economía y la crisis que su propio programa genera. Por eso JP Morgan se va y atrás de JP Morgan empiezan a desarmar posiciones todo el resto de los jugadores. ¿Y qué nos queda a nosotros los argentinos? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Bueno, nos queda un gobierno que hoy anuncia el Ejecutivo una serie de medidas como la suba de tasas, como el ajuste, más ajuste en el gasto, que es lo que le pide el mercado, porque de esa manera, como fue siempre, esto no es ninguna novedad, nadie está descubriendo la pólvora, le vienen a pedir una prueba de amor al gobierno y le dicen, bueno, muchachos, ajusten más todavía, porque en definitiva los tipos lo que quieren es garantizarse el repago de esa deuda, porque ese es su negocio, a costillas, por supuesto, Santiago, de los argentinos, de los laburantes, porque todo sale aquí del mismo bolsillo, y estas medidas que hoy se anunciaron después de que perdimos toda esa cantidad de reservas, después de que acumulamos esta devaluación, es decir, que fuimos todo a pérdida, lo que van a traer es, no sé si recesión, pero por lo menos ese crecimiento, aunque sea tenue, que se esperaba de la economía. La verdad es que hoy parece casi pensamiento mágico imaginarlo. Estamos hablando de una inflación con estos números, con esta devaluación, el tarifazo y todo lo que ya sabemos, cerca del 27-28% anual para este 2018, y obviamente lo que siempre pasa al final de la película, una pérdida importante del 7-8% del poder de compra de los salarios, porque al final los que terminan perdiendo somos siempre los mismos, somos los mismos que pagamos esa deuda con la que se acumularon estas reservas ficticias, y todo sale del mismo lugar, y me parece que en definitiva todo lo que ha pasado muestra la inconsistencia, por un lado, económica, del programa de gobierno de Mauricio Macri, pero también la falta de sustentabilidad política y social, porque esto no se resiste más, lo vemos en el Congreso con la discusión por las tarifas, no son caprichos de la política, de los referentes, de los dirigentes, ni la cuestión de avanzar en una respuesta por las tarifas, ni los señalamientos que podemos hacer sobre otros aspectos de la economía, sino que simplemente son posiciones que cristalizan las profundas demandas de la sociedad argentina, donde uno ve que realmente ya, por ahí no todos, como se decía, es cierto, porque hay diferentes estratos, pero en los sectores populares, en los sectores que viven esencialmente de su trabajo, que son las grandes mayorías, los jubilados, los pensionados, realmente no se soporta más esta política económica. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches, mi nombre es Pablo Storino, soy el secretario de Cultura del Sindicato de Televisión. Te agradecemos mucho por habernos invitado. Y como decía la compañera diputada nacional, el sector de los trabajadores es uno de los sectores más perjudicados. Y nosotros como trabajadores de la actividad televisiva tenemos una doble situación de ser perjudicados. Primero, por la cuestión que el golpe de la inflación golpea en el sector de los trabajadores, que es el sector que menor posibilidad tiene de defenderse ante estas cuestiones, porque no tenemos la espalda económica que tiene un empresario. Y por otro lado, nos afecta no solamente las tarifas, que está demoliendo y afectando gravemente el bolsillo de los compañeros, sino que tenemos otras cuestiones como ser las políticas de comunicación audiovisual que genera este gobierno, en la cual hemos tenido una concentración de la actividad audiovisual en pocas empresas extranjeras, la falta de política de comunicación audiovisual, por ejemplo, uno de los reclamos que venimos haciendo, tanto el Sindicato Argentino de Televisión como nosotros que pertenecemos también a la multisectorial audiovisual, es un elemento fundamental para poder desplegar la actividad nuestra, que es las ventanas de exhibición nuestra, la famosa cuota de pantalla, que por lo cual nosotros no vamos a poder jamás expandir esta actividad y convertirla definitivamente en una industria próspera y rentable a lo largo del tiempo, si no tenemos ventanas de exhibición para los productos que se fabrican en Argentina. La realidad es que actores, directores, productores, todos los que formamos parte del quehacer audiovisual, estamos
gravemente afectados por la falta de diseño de políticas de Estado con respecto a esto. Y hoy cuando el compañero Mariano hablaba, recordaba una reunión que había tenido yo con él hace unos 4 o 5 años atrás, donde nos sentábamos a charlar para cómo podíamos hacer para expandir derechos de algún sector de los trabajadores que estaban en alguna irregularidad, pero que tenían trabajo. Hablábamos de los compañeros de la TDA, hoy esos 150 trabajadores, de los cuales recuerdo la charla cuando nos juntamos con Mariano para ver cómo podíamos mejorar su situación, no están más, están sin despedidos. Este momento es poco feliz, pero es obligado. Es la interrupción habitual de este programa por el Gobierno Nacional. Ustedes saben que estamos obligados a hacer una sesión de espacio. La música, ¿qué está pasando?